se llama Dios quiere vidas consagradas. Ese es el tema. Dios quiere vidas consagradas, o póngale consagrados para Dios. Como usted quiera, va al mismo mensaje, al mismo pensamiento de Dios que quiere para usted y para mí. Busque por favor en el libro de Éxodos. Dios quiere vidas consagradas. ¿Ya lo tiene? Comparta la Biblia, hermano. Vea quién lo tiene. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Hay que estar orando. Antes de que usted y yo tomemos decisiones, consultemos primero a Dios para que nos vaya bien siempre. Jehová habló a Moisés diciendo, oiga, conságrame. Éxodos 13, 1 y 3 dije. 13, 1 y 3. ¿Ya? Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hermosa y bendecida hora, Señor amado, presento mi vida, Señor, para que tú la llenes de tu Santo Espíritu, la utilices como un canal de bendición. Que tu pueblo ponga por obra tu palabra, Señor amado, y que tú nos prepares para cualquier adversidad que se levantare en tiempos más en futuro. Señor, que tu iglesia podamos tener fundamento, firmeza, seguridad, Señor. Sabemos, Señor, que tú amas la integridad y la santidad. Que este pueblo, Señor, sea bendecido, fortalecido, cubierto, santificado para cosas grandes en tu reino. Señor, alcanza a los que han de ser salvos, liberta a los cautivos y haz milagros creativos en medio de nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Ponga su vida en ese asiento y dele gloria a Dios. No se puede estar callado. Amén. Fíjese, hermano, consagrar nuestras vidas a Dios. Ese es el deseo y el anhelo de Dios siempre ha sido. Digamos que Dios no puede complacerse o gozarse con gente que dice que es su pueblo y no se consagra. Dios no puede estar feliz porque Él es puro, Él es santo, Él es, oiga, Él es eternamente misericordioso, y en esa eternidad de misericordia que Él tiene a los que ha elegido, a los que ha llamado, Él los ha llenado de su presencia, y su presencia en mí y en usted es santidad, es pureza. Un pueblo consagrado es un pueblo que Dios va a apoyar, va a respaldar y lo va a bendecir. Yo quiero que Dios me bendiga, yo no sé usted. Entonces, por eso es que nuestra vida tiene que estar siempre consagrada a Dios. Cuando usted está en integridad, en santidad, usted puede pedir lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque Dios ama la obediencia. Dios, cuando en usted y en mí hay obediencia, ¿sabe qué pasa? Hay santidad y consagración. Hay deseo de hacer lo mejor para Dios. Y cuando en usted y en mí hay deseo de hacer lo mejor para Dios, ahí es donde Dios empieza a trabajar en el vaso de barro. Uno de las cualidades que Dios
ha puesto en usted y en mí es que nos separó. ¿Qué es la palabra separación? Nos escogió y nos eligió solo para Él. Usted y yo somos separados del mundo, del pecado, del placer, y somos escogidos para una vida mejor en santidad. Oiga este ejemplo. Los primogénitos judíos, no otro pueblo, judío, le pertenecían a Dios por redención. Voy a hablar primero de los judíos para que usted asimile, entienda, y después voy a hablar de los gentiles que hoy somos parte de ese pueblo de Dios. Uno, el pueblo judío fue separado por Dios como nación santa. Dios no la eligió para que fuera igual a las demás naciones paganas. Dios elige a Israel por medio de su siervo, ¿quién? Jacob. Acuérdense que la nación surge de que Jacob era usurpador, era ladrón. ¿Por qué no significa Jacob? Usurpador, ladrón. El que toma las bendiciones de otros. Entonces, cuando él se encuentra cara a cara con Dios en Peniel, no sé si lo ha leído, capítulo 28, de Génesis, dice que él luchaba con el ángel, y cuando ya iba a amanecer, le dijo: suéltame. Y Jacob le dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Jacob no sabía con quién peleaba. Dios sí sabía con quién estaba peleando. Cuando Dios te elige a ti y a mí, Él sabe de la vida de pecado, de miseria que estábamos, pero Él se enfrenta a nosotros, nos llama y rompe las coyunturas, rompe las cadenas y te elige para su propiedad. No vamos a ser iguales. Jacob desde ese día, hermano, el encuentro con Dios no fue igual. Y le dice: ¿querés la bendición? Sí. ¿Cómo te llamas? Dios ya no sabía cómo se llamaba. ¿Pero qué quería oír Dios de este hombre? Lo que yo dije ayer: sinceridad. Digamos, él podría haber usado otro nombre, pero no, le dijo: yo me llamo Jacob. No se llamará más Jacob tu nombre, sino que Israel será llamado tu nombre. Será llamado príncipe. Oiga, qué terrible de ladrón no pone a príncipe Dios. Acuérdese de donde Dios a usted, mujer y hombre, lo ha sacado. Usted ya no es igual. Hoy ya no somos de esos usurpadores, ladrones, adúlteros. No. Hoy los varones son príncipes y las mujeres son princesas. La Biblia dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque Dios nos separó totalmente del mundo para ser propiedad de Él. Hoy yo le pregunto: ¿se siente privilegiado? Yo me siento orgulloso, hermano. Si la gente que me conoce, la que está todavía viva en mi país, dice: qué lindo lo que Dios hizo en este hombre. ¿Dirán eso de usted? ¿Y de ustedes, hermanitas? Bonito se ve. Ustedes dos varoncitos aquí, mejor se deberían de poner a la próxima. Dejen, si no se las van a robar las mujeres, hombre. Sí, es que si más mujeres ven, solo dos peludos se ven ahí. ¡A su nombre! Entonces, la nación de Israel surge en el encuentro de Dios con Jacob. Hoy entramos a lo que estamos hablando. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Acuérdese que Jacob no estaba en la ley, porque todavía estaba en la gracia, porque él era pagano. ¿Quiénes fueron los primeros hombres que... se va a poner nervioso. El hermano Fabio. ¿Quiénes fueron? Uy, ya.
¿Quiénes fueron los primeros hombres que dieron sus diezmos sin conocer la ley? Adán, dice él. No. Abraham y Jacob. Léalo, ahí está, 14, ya lo vimos, de Génesis, que fue Abraham el primero, y después el capítulo 28 fue Jacob. Y ellos no estaban en la ley, pero cuando Dios se le aparece a Moisés, oiga, ¿qué hace Dios en el capítulo 3 de Éxodo? Lo elige, lo llama, lo separa. ¿No ha hecho eso Dios con usted y conmigo? Aunque estamos en este mundo, fíjese hermano, la gente se sorprende que usted y yo ya no actuamos iguales, ya no hablamos iguales, ya no somos igual que los del mundo, porque en nosotros hay una naturaleza divina. Y esa es la presencia de Dios. Ya no hablamos iguales, no actuamos iguales, no robamos. Hay que dar uno, ya una vez en cuando, pastor. Bien, si se roba a la mujer, pues se roba al hombre. ¿Dónde está el que le dijeron que se sentara adelante? No lo veo. Y Dios le dice a Moisés, lo separa, lo llama. Ya usted sabe bien esa historia. ¿A través de qué? De una zarza. Y oiga, Dios no se equivoca cuando llama a alguien. Es Moisés, Moisés, quítate el calzado de tu pie, porque la tierra en la que estás es tierra santa. Cuando usted entre al tabernáculo de Misión Cristiana de Vesta, usted oiga el calzado del mundo y póngase el calzado de la santidad. ¿Para qué? Para que Dios lo guarde, lo prospere y lo bendiga. Porque el calzado es la figura del viejo hombre de pecado. Y ahí es donde Dios le dice lo que iba a hacer. Y ya en el 13 Dios ya le empezó a dar órdenes, la palabra, la ley. Le digo, mira Moisés, le vas a decir a todos estos, ¿cuántos eran más o menos? Ya lo he dicho varias veces. ¿Cuántos eran los que salieron de Egipto? 600,000. Ay, le hubieras puesto un cerito más y se te perdonaba. 600,000 hombres. Incluye a la mujer, otras 600,000. Incluye a los ancianos. Incluye a los niños. Científicamente, los que estudian el libro de Dios dicen que fue aproximadamente de 2 a 3 millones de hombres y mujeres y niños que salieron, no contando los animales, porque ellos no dejaron nada, hermano. Hasta la vaca que iba media tuerta, como muchos cristianos tuertos, pero ahí iban. Entonces, ¿por qué Dios le dice reúnalos y háblales? Que a partir de hoy, todo primogénito que nazca entre los judíos serán propiedad mía. ¿Qué es eso, primogénito? El primer hombre que nace en casa. Para ese varoncito que iba a nacer, iba a ser el dueño de toda la herencia de papá y de mamá. Mire qué terrible va. Pero ¿cuál fue el requisito? Si usted le pone atención, todo varón que abra matriz. ¿Por qué le puso eso? Porque Dios sabía que en un futuro las mujeres tanto que se deleitan en la intimidad y cuando van a dar a luz son inútiles las viejas. Doctora, ya no aguanto, ponga mi inyección, por favor, please. Nada de vacunation. Por eso que Dios se cierra. ¿Por qué cree que Dios puso eso? Porque Él sabía que en un futuro que es la ciencia aumentaría. Y le dije, ya no tengo fuerza, doctora, enfermera. No te preocupes, mamita, te vamos a abrir la barriga. Y ahí se lo sacan. Entonces, esa mujer no es legítimamente mujer. ¿Por qué?
porque no ha parido, se lo sacaron. Sí, amén, así es. Entonces Dios le dice: toda mujer judía que dé a luz un varoncito y le abra el vientre, ese será separado para mí, porque yo lo voy a consagrar. Alabado sea Dios. En los gentiles, ¿qué pide Dios? Lo mismo. Pero nuestros hijos nazcan primero, no. Nosotros, ¿quién les vamos a dar estos ingratos y ni tenemos donde caer muertos? Digamos que la bendición de Dios en usted y en mí está en que hemos creído y hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, y Él nos circuncidó de la mente y el corazón, y ahora somos parte de la primogenitura en la gracia salvadora. Ya no es en la ley, hoy es en la gracia. Tus hijos y nuestros hijos y nosotros somos separados para Él. Pero en Israel no es eso, solo es Él primero. Los demás tienen que. Hoy usted trabaja o no, usted es bendecido por Dios. Seguimos, va, porque lo veo un poco ya. Usted entiende la palabra redención porque ya lo hemos predicado. Niño chulo, hable, hermano Adán. Oiga, ¿qué le dijo Dios? Verso 2, véanlo conmigo. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz. Ese fue el primer requisito. Si la mujer estaba dando a luz y no habría matriz, eso significa que le ayudaron, ya sea en una apertura de estómago. Ese no era elegido para Dios, y aunque haya sido varoncito, digamos que solo era el que abría el vientre. ¿Qué es abrir el vientre? Que salió en el útero. Sí. Ese es el orden de Dios. Amén, así es. Usted no se sorprenda cuando hablemos claro, porque ese es el orden de Dios. Amén, así es. Entonces ahí es donde Moisés dijo: bueno, si tú lo dices, yo se lo digo. Pero oiga, que también incluyó a las bestias. ¿Y será que las bestias hacen lo mismo que un varoncito? Abre el vientre de esa bestia, de la que está dando a luz. Sí. Ellas todas lo hacen, hermano. Es que son más guerreras las bestias que las mujeres. Sí, denle ofrenda de palma, Dios. Y no se sienta mal porque no las estamos ofendiendo, sino que aquí lo dice. Digamos que toda bestia del campo que naciera, y la primera iba a ser elegida, ya sea varón o ya sea hembra, porque ahí no podía hacer acepción Dios. Voy a hacer la pregunta que pregunté allá en Mérida, y una hermana me dijo, pero después lo voy a decir para ver cómo ustedes están a este lado. ¿Los animales tienen alma, sí o no? ¿Por qué te reís, niñita quijada? Porque a ella le murió una chuchita y la readoraba. Y quería que el pastor y la pastora fueran a orar por la chuchita. Y yo, ¿para qué voy a orar por un animal? Pero pastor, quiero que, ¿cómo me dijiste, hija chula? Pues si te acordás. Que me acuerdo yo. Para que su alma descanse, por favor. Digo, hermana, ¿y quién le ha dicho que los animales tienen alma? Le dije yo. Tienen espíritu de vida. El espíritu del animal de vida es diferente al espíritu suyo y mío. ¿Por qué? Porque el hombre es racional, piensa, sabe el bien y el mal. Y al animal no piensa. Y usted puede que cuando le da una patada le duele, porque él no le va a contestar. Y yo hice esa pregunta ya. Y se lo había recalcado a todo el pueblo. Hermano, los animales no tienen espíritu, no tienen alma, tienen espíritu. Y cuando mueren, hasta ahí llegaron. Y a los 10 minutos le digo, hermano, usted le digo, los animales tienen alma o espíritu.
alma. No me la acabó todo el pueblo, pues porque mira esta bandida. Pues ella tiene espíritu y el animal tiene alma. No, yo tengo alma. Entonces esté pendiente, hombre. Entonces, hermano, hasta las bestias las tomó Dios en cuenta. ¿Por qué? Porque hay bestias. Hablando de los animales físicos, son más obedientes que el ser humano. Seguimos. El consejo, oiga este consejo, los primogénitos eran la alegría y la esperanza de cada familia judía. Pero al ser liberados de la muerte, pasaron a ser propiedad de Dios. Hoy yo pregunto, ¿usted y yo estábamos vivos o estábamos muertos? ¿Estábamos vivos o estábamos muertos? Más duro, porque las de aquí no contestan nada, estos de adelante. Estaban vivos, pues. Contesten, pues. ¿Estábamos vivos o estábamos muertos? Entonces, ¿en qué? Dos clases de muertes hay, hermano. La espiritual y la física. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:5. Estando persuadido de eso, dice Pablo en Filipenses 1:6, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Digamos que Dios nos liberó de la muerte física y espiritual. Ahora somos propiedad de Dios. Hoy yo le pregunto, ¿usted le gusta ser propiedad de Dios? ¿Qué hace una propiedad de Dios? ¿O qué hace si tú fueras amo y señor de ciertas áreas y tenés gente que las compras y pagas el dote por esa persona? ¿Qué esperas tú de esa gente que ha pagado el dote? Obediencia. Porque si yo soy fiel, voy a ser obediente. Entonces dice todo. No sé si le puse atención al ejemplo. Los primogénitos eran la alegría de aquella casa y a la vez la esperanza, porque papá y mamá esperaban que ese primogénito fuera mejor que ellos y mejor que los demás que habrían de venir a esa casa. Si había tristeza, y véanlo, hermano, uno que ya está viejito, pues mi esposo y yo, cuando llegan los nietos, no me lo volvemos loco, hermano. Un matrimonio que no tienen hijos, no hay felicidad, no hay alegría, no hay esperanza. Si ellos llegaran a morir y no tienen descendencia, ¿a quién van a dejar lo que ellos tienen? A nadie. Entonces, un hogar se necesita la bendición de Dios, que llegue un varoncito. Y si llegara una hembrita, también. ¿Por qué? Porque allí se cumplió la bendición de Dios. César ya está viendo la morenita y le dice, en la voz otro, tranquilo, guardar tus herramientas. Amén, hermano. Entonces ahí, cuando llega un hijo a ese hogar recién casado, oiga, póngalo atención, porque yo así lo vi. Claro, yo cuando nació Jenny, yo esperaba que fuera un varón, porque todo hombre cabezón quiere un varón de primero, pero somos brutos, porque Dios da como a él le place. Cuando nació el niño, yo iba con todo, alegre, emocionado, hermano. Y veo a mi esposa media muerta. ¿Y qué te pasó? Ay, mira qué duro estuvo. Y sí, hermano. Pero es que ahí se cumple la palabra: con dolores parirás a tus hijos. Pero cuando ese dolor se convierte en alegría, se le olvidó a la mamá que estaba con dolor. Háblele recién parida la mujer dando a luz. Háblele que si va a tener otro. Nadie, muchas uso. Al mes se le fue el dolor. Quiere más. ¿Sí o no? Entonces, y le digo, ¿qué fue, mi amor? Le digo, hembra. Porque yo esperaba un varón. Pues después dije yo, perdóname, Señor, porque este es el regalo que tú me has dado. No podía hacer nada. Y mira, ha salido guerrera. Ha salido una mujer que honra y exalta a Dios. Una mujer que la gloria del Espíritu Santo se manifiesta y se mueve. Digamos que lo que Dios separa para él, lo hace bien
y consagrado para Él. Entonces, usted de mujer y yo de hombre, nosotros los varones, sintámonos orgullosos que Dios nos libertó de la muerte, de la esclavitud de Satanás, y ahora somos parte del cuerpo de Cristo como coherederos de la gracia. ¿Qué dice Éxodo, verso 14? Capítulo 13, verso 14. Véalo conmigo, por favor, búsquelo. Porque usted y yo ya somos propiedad. Israel era propiedad de esa bendición. Y cuando mañana dice, oiga, te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto, papá y mamá? ¿Qué le va a decir usted? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa ¿de dónde nos sacó Dios? De Egipto. ¿Cuál es Egipto? El mundo. ¿Con qué nos sacó Dios? Con mano poderosa. Le voy a decir por qué, hermano. Si Dios no nos saca con brazo poderoso, todavía fuéramos esclavos del pecado, todavía fuéramos esclavos de servidumbre, de adicciones, de vicios, de alcohol, droga, etcétera, y aún fuéramos esclavos de pornografía. Tuvo que usar ¿qué? Brazo poderoso. Yo decía, nunca voy a aceptar ese evangelio de Cristo. Decían los católicos, mi mamá era una. Yo, tan loco, dijo, si hay una sola religión. No, madre de Dios, no es religión, Dios es relación. Y la verdadera iglesia es aquella que recibe a Cristo y sale de la idolatría. Pero ¿qué tiene que hacer Dios con esa gente? Tiene que usar brazo poderoso para quebrar el yugo de esclavitud, de idolatría, para quebrar el yugo de esclavitud, de infidelidad, porque el hombre es fiel solo cuando Cristo está dentro de él. Bueno, que hay unos ahorita que estén en Cristo, en ellos son infieles los bandidos. Estos son más calientes que el sartén. Parecen a la hermana Toya. Pero los eligió Dios para ser propiedad directamente de Él. No para que estemos en el pecado. Dice el verso que sigue, ¿cómo dice? Y endureciéndose. Qué lindo, oiga, redimió de un solo Dios. Pero ¿qué hubo primero? No fue fácil. Hubo resistencia, hermano. Hubo oposición. Digamos que cuando Dios te empezó a llamar a ti, me empezó a mí, no crea que le fue fácil a Dios. No, el primero que se opuso era el que era Señor de tu vida. ¿Quién era? El diablo. Aquí en esta, literalmente, era Faraón. ¿Qué tuvo que hacer Dios? No los quería soltar, le dijo. Oiga, dice cómo empieza. Y endureció el corazón el Faraón. Él sabía que se le iba la mano laboriosa del campo. Él sabía que se le iba la gente que sacaba sus proyectos. Él lo sabía. Entonces él dijo, no, yo lo voy a soltar, no. ¿Y quién es ese Dios que me ordene a mí? ¿No querés? Bandido rebelde. Le apretó el buche. Y cuando le apretó el buche, ¿qué pasó? Le dijo Moisés, dile que mañana todos los primogénitos, empezando de hombres y mujeres y animales, van a estar muertos. Y se fue. Yo hubiera querido ser Moisés en esa época. Porque a mí si me hubieran dado esas comisiones, yo hubiera con todo. Hay gente que a mí me dice que yo como que estoy en la época de Juan Bautista, me dicen. A mí me mandan a decir, muy exigente, muy tajante. Arrepiéntanse, mancha de haraganes. Vivan la palabra de salvación y conságrense a Dios. Pero no me quiso dejar Dios que fuera Moisés. Dijo, vas a ser marito en tiempo de Pablo.
endurece el corazón, y mejor no se hubiera endurecido, hermano, porque si él lo hubiera soltado, ninguno de sus seres hubiera muerto. Pero ¿qué pasó? Era el plan de Dios. ¿Sabe por qué? Al hacer eso Dios con Egipto, con su gente de a caballo, con sus oficiales de guerra, y empezando por el presidente que era el faraón de su época, ahí ellos entendieron que el Dios de los judíos era el Dios por los siglos de los siglos, el Elohim, creador del universo. Ese Dios se merece respeto y obediencia. Si Dios nos dice no vivas en el pecado, no viva en el pecado. Porque cuando Dios actúa, ejecuta juicio, nadie lo puede detener. Cuando empezó, que estaba el pequeñito con él, se estiró los caites y vino y lo puso en un dios pagano, pájaro. Porque Egipto toda esa clase de dioses tenía. Lo pusieron al dios pájaro, manos extendidas, y se lo pusieron, que esperaban que le dieran vida. No, señores, si los muñecos no tienen vida, el que tiene vida y nos ha dado vida es el Señor Dios Todopoderoso, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Ahí se cumplió la palabra. Pero allí es donde lo suelta con brazo poderoso. Pero oiga este ejemplo: todo verdadero creyente, usted es verdadero, ¿sí o no? ¿Usted es verdadera creyente? Amén. 3, ya vemos más de... Voy a usar la computadora rápido, la digital. 89 mujeres. Bueno, pero ya están 2 infiltrados, pero... Alábale que Él vive. Entonces hay mapas. Y ahí es donde Dios dijo: lo vas a soltar, porque estos son verdaderos hijos míos. La palabra creyente, ¿cómo la toma usted? Hable sin miedo. ¿Qué entiende la palabra creyente? Somos seguidores. Creemos que Él es el Señor de vivos y muertos. Creemos que Él es el Redentor de toda la raza humana. Creemos que Él es el libertador de todos los mortales de la tierra. Él es el único y poderoso Dios verdadero. Entonces creemos en esas virtudes que están en Dios. Entonces, como creyentes verdaderos, Él nos redimió por medio de su sangre. ¿Cuál sangre? La de Jesús. Porque dice, si usted ha leído Números, porque ahí es donde habla más de los sacrificios, ofrenda de libación, ofrenda de santificación, ofrenda por remisión de pecado, habla de muchos números y levíticos. Pero oiga lo que el apóstol Pedro veía: con qué sangre usted y yo hemos sido limpiados. Primera de Pedro 1, verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, hablando de los de Egipto, no con cosas que corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El verdadero creyente no deshonra ni defrauda a Cristo, porque Él se entregó por usted y por mí, no esperando nada a cambio, porque Él sabía que el hombre y la mujer no tenemos nada que ofrecerle. Él lo dio todo por amor. Él se entregó por usted y por mí voluntariamente para redimirnos de la servidumbre, de la esclavitud, del pecado y de la muerte. En su sangre nos ha limpiado. Eso quiere Dios, que seamos legítimos adoradores, legítimos hijos de Dios. Un creyente no se mueve si no le habla a Dios.
Hermanos, ven que allá apareció Cristo, porque ya van a venir dando de nuevo esas locuras que se dieron hace 15, 20 años atrás, hermano. Pero usted como creyente, yo espero que venga de arriba. No, pero apareció allá. Dicen que en Haití está. Por si usted no lo sabe, Haití es el país más santero. Yo pensé que era Brasil, hermano. Fíjense que es terrible. Haití, que es un país chico, hermano. Ahí hasta el mismo diablo se aparece en diferentes personalidades. ¿Va a ir usted allá? Hermano, fíjese que nosotros, si Dios nos mandara, Dios nos tiene que guardar. Y si Él no nos guardara y nos cortara la vida por decir la verdad, bienvenida sea. Porque yo no me acuerdo de lo que usted ha oído. Y hoy se me viene un gran predicador que lo ha seguido por años, Josué Irión. Él fue a la India una vez, lo mandó Dios a la India. Y allá los brujos en luz pública se convierten en animales. Y el que no anda Dios ahí, se lo acaban, lo devoran, lo matan. Y ahí dice que él se confrontó con los principados de las potestades. Pero él dice, si Dios no hubiera ido conmigo, yo no le estuviera contando aquí lo que yo vivía. Entonces, como yo le he dicho a usted también de otro predicador que era del ministerio que yo nací en mi país, Belisario Molina. Dijo la bruja, la que los voy a recoger, ahora es que el que me vaya a recoger de las Texas no vaya a ser santero. Apretamos el buche. Bien apretadito. Y de repente dijo, se dio cuenta esa mujer que el que había ido a recoger era ministro del evangelio. Y dijo, con una pócima que le dé dobles, lo mato de un solo, va a quedar ahí en la mesa, va a quedar. Y él platicando, y ella preparándole los alimentos y echándole las pócimas. Y solo dijo este hombre, Padre, en tu nombre voy a comer, santifícalo. Y todo lo malo que traiga, destrúyelo en tu nombre, Jesús. Empezó a comer, platicando y comiendo. Y decía la mujer en su mente, ya va a caer muerto. Ya va a caer muerto. Y no cayó. Y no ha caído. ¿Por qué? Porque si Dios te comisiona algo, va a atar de pies y manos al príncipe llamado Satanás, el diablo, y la serpiente antigua y su principado serán sujetos a la voluntad de Cristo. Y usted que no le gusta llorar cuando va a comer al restaurante porque le da pena que lo vean, de repente va a caer. Pastor Mario puede orar por mí. Matino Perico. ¿Y qué le pasó? Saliendo del restaurante me dio esto. ¿Oraste? No, ahí está. Yo solo lo que puedo hacer, que Dios te saque de pena y te lleve más rápido. No, que no le dé vergüenza. Porque, mire, ha salido un... como puede ser verdad, como puede ser mentira. A un joven se le apareció en Haití en estos días el mismo diablo en un animal. Por si usted quiere que lo mande, yo lo mando, hasta yo le pago el vuelo. Cuando Ávila estaba en esta tierra, él tenía 2 discípulos, 2 pastores ya. Les entró la comezón de que querían ir a un lugar. Y les dijo el siervo de Dios, no vayan. Ustedes no saben si es el mismo diablo que está trajeado ahí. Pero siervo, con él no perdemos nada, por favor, denos permiso. Bueno, si le llegara a pasar algo, ya fueron avisados por Dios que no vayan. Era un hombre muy famoso, que tenía dinero a morir, hasta para botarlo. Dicen que todo era de oro, todo, empezando baño, platos, todo era de oro. Y ellos querían ir a conocer esa fama de ese personaje. Y fueron los 2 pasmados. Oh no, si el hombre oiga las palabras, dice G. Ávila, ahí está en un mensaje. Dice G. Ávila que este personaje es
bienvenido siervo del Altísimo. ¿Quién lo sabía? Solo Dios y el diablo, que eran siervos del Altísimo. Cuando de repente, hermano, este es tu cuarto, disfruta, todo es tuyo y aquí vas a dormir tú también. Separados los puso el diablo. A medianoche, dicen que ese personaje se tomó figura de un gato negro, pero extremadamente gigantesco, y se traspasaba las paredes y nada lo detenía. Cuando ellos vieron eso y empezaron, señor aquí, señor allá, Dios ni les oía. Y dice que en una de esas, la gran patota de ese gran gato le puso en el pecho, dice, a uno de ellos. Y se acordó de las palabras de su siervo G. Ávila y le dijo: Señor, tú nos avisaste, pero nuestra curiosidad aquí está, perdónanos. Si ellos no hacen eso, hermano, se los acaba. Oiga, esa fue la primera experiencia con él. Y el gato les hablaba y les decía: ¿a dónde está tu Salvador? Porque si tú, oiga, no tiente por favor al Señor cuando ande en lugares que Dios no lo manda que vaya. No lo toquemos, porque Dios no es nuestro títere, Él es nuestro libertador. Dios no nos ha hecho esclavos, nos libertó de la esclavitud del pecado y de Satanás. Pero si nos metemos donde Dios no quiere que estemos, ¿qué va a pasar? Bueno, tuvo su primera experiencia, el otro quedó casi medio muerto y se tiró a la otra casa, recámara del otro, y cuando ve el gran animalote, y dijo: este es el diablo. Y dice que se puso a reír el animal. Pero yo pienso que no eran más animales, eran más animales los otros que no querían. Y pues, y Dios me dice: no camines por ahí, porque voy a caminar. Entonces, las experiencias vividas hay que ponerle bastante oído, bastante atención. Porque si Dios dice, oiga, que te librará del lazo del cazador y de la muerte, Él lo ha hecho y lo seguirá cumpliendo. Pero si usted, como separado para Él, anda en camino de muerte, no le puede reclamar a Dios, porque a tiempo Dios le avisó. El verdadero creyente ha sido redimido por Dios, oiga, para ser un instrumento en sus manos. A todos, la pregunta: ¿usted y yo qué somos en las manos de Dios? A todos. Solo dos. Ni Elías, quizás este no es instrumento, porque es que a mí me da risa cuando hablo ya con él, cuando se ha dado todo. Es que a mí me gusta solo oír, pastor. Me gusta estar atento. Pero el pueblo te quiere oír, pues, para ver cómo vas creciendo en el llamado, en el ministerio. ¿Qué somos en las manos de Dios? Yo y usted, porque ya somos limpios en la sangre, ya somos instrumentos grandes. Y aunque Satanás no lo acepte, usted y yo en Cristo somos instrumentos de su glorioso reino celestial. Cuando usted se deja usar por Él, el diablo, sépalo, y los demonios y los santeros le tiemblan. Le tiemblan, hermano. Aunque usted no lo vea, ellos tiemblan. Aquí viene un santo, ay, aquí viene una santa. No, con este no me meto. Pero uno que está en medio aguado, se lo lleva el tigre. En Guatemala yo me llevé una experiencia aproximadamente en el 2001, fue en la aldea El Jocote, pasando el departamento de Jutiapa, ¿no? Llegamos y una mujer nos sale en el propio pueblo de esa aldea del Jocote, porque nosotros ya no hallábamos para dónde ir, porque la visión que nos dio Dios era hasta el pueblo, y de ahí se nos manifestaba una mujer y decía: ustedes, el Señor nos ha mandado para mi casa. Bueno, íbamos cansados, porque de una vigilia habíamos ido, porque nos llamó Dios a 5 ayunos seguidos y 5 vigilias, y en la quinta teníamos que alzar para Guatemala. Y dijo el que nos llevaba:
Descansemos un rato, pastor, comamos algo, agüita, lo que sea. Amén. Y nos estacionamos. A los 15 minutos nos paramos todos. Le dijimos, Señor, ya no hayamos qué hacer. No sabemos para qué nos mandaste. Cuando, ¡pum!, una mujer. Digo, ¿ustedes son del Salvador? Para la gloria de Dios. Porque yo tenía que hablar, porque yo iba de encargado. Para la gloria de Dios, el Señor nos mandó a esta ciudad, a esta aldea, Leo, a una misión. Oiga, qué terrible el diablo. Yo ya sabía el nombre de la persona donde íbamos a llegar, pero no teníamos el camino para llegar. Pero por casualidad ustedes no van donde la hermana Julián de tal, dijo. Sí, le dije. Ah, pues síganme, yo los voy a guiar. Los pasmados que no le dimos gracias a Dios, hermano. Solo fuimos detrás porque nosotros la misión era llegar. Lo terrible fue cuando pegamos el primer paso en esa casa de esa mujer. Enfrente de nuestros ojos, la mujer era gruesa de brazos y bendecida, pues estaba bien. Se dio la vuelta para atrás y se convirtió en un coche, en un cerdo. ¡Ja! Y porque nosotros no teníamos esa experiencia, pues, hermanos, le dijo, aquí tenemos que guerrear con el diablo. Empecemos a orar y empecemos a reprender a este diablo perverso. Porque los santeros, hermanos, no juegan. Cuando el diablo elige a alguien para que sea su discípulo, lo esclaviza totalmente. Eso es lo lindo de Cristo. Cristo a nadie esclaviza. Cristo nos libertó de la esclavitud del yugo de Satanás. Y 4 hermanitas que iban, hermano. Oiga, empecé a ver lo que yo vi con la María Cerrito. Los que la conocen saben de quién voy a hablar. De aquí nos mandó Dios a este McDonald's de la Manchester y la May. Entramos 5. Entre eso iba Gerson, no era pastor todavía. Para seguir con lo de Guatemala, para que usted vea cómo Dios honra a los que le honran. Entramos. Y porque estaba lleno, dijo Cerrito y María, siéntense ustedes. ¿Qué quieren, hermanos? ¿Qué quiere, pastor? Esto y lo otro. Siéntense, ahí lo vamos a pedir. Y de repente se incorporó. Púsese en tu hombre. Y me le quedo viendo yo. Una palabra le dije. ¿Por qué Satanás te mandó de la ciudad de Haití para este país? Te mandó a destruir. Y los ojos se le pusieron así de grandes, rojos. Y la mano, esta se le empezó a encoger y la otra se le empezó a estirar. Y oiga, porque era una guerra espiritual, los demás ni veían a nada, ni oían bulla, nada, hermano. Solo los que andábamos con el Señor. Y la María Cerrito le hacía así. Entonces andaba Josué con todo y le empezó a agarrar a la María Cerrito y decía, pastor, ¿y aquí qué va a pasar, pastor? Yo pensé y creo que hasta se orinó. Porque fue, Dios es testigo, hermano, fue terrible. Y me dice Dios, reprende el demonio de Jacaranda cuando ese pacto que hiciste con Jacaranda, hijo del diablo, hoy Jesús lo expulsa de ti. Y le quiso agarrar el cuello a Gerson y con la otra mano quiso agarrar a María Cerrito y la María Cerrito, ¡cóllese!, le decía Josué, ore, ore, ore. Y ella, y oiga, después me dio el nombre que se llamaba Changó. Changó es el líder de la farándula musical de Hollywood. Ese Changó que te comisionó, no has entendido, perverso, que Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. No has entendido que Jesús es el Rey de reyes, aún de los demonios y del mismo Satanás, el que te ha esclavizado. Mira, hermano, oramos más de 1 hora y nadie se movía en ese McDonald's. Cuando volvimos en sí, la María Cerrito decía, ay pastor, cállese y dele gloria a Dios, hombre. Y de repente el hombre no tenía dónde ir.
Y yo lo subo al carro. No, pastor, lo va a matar ahí. Que no me mató el diablo aquí, hombre. ¿Cómo me va a matar ya, hombre? Súbase, yo lo llevo. Y yo no lo traje aquí, hermano, porque la mayoría de creyentes no están preparados. ¿Se acuerdan cuando aquel pandillero vino, aquel todo tatuado? No. Ay, ¿cómo que hay? Mamitas. Al diablo no lo ande tocando. Porque si usted no vive para Cristo, ni lo ande tocando, no lo ande mencionando. Volvemos a Guatemala. 4 hermanitas le agarraron como la María Cerrito. Ay, pastor, yo quizás me voy a quedar allá afuera. ¿Se acuerdan que en las casas de nosotros siempre hay un cercado de alambre y palos que se siembran? Allá afuera la vamos a esperar, porque aquí está pesado, está duro. Y les dije yo, a eso ustedes vinieron a estorbar la obra. Pero váyanse, porque no quiero que vayan a morir, porque no quiero llevar 4 ataúdes para El Salvador. Mi esposa le dijo a una hermana, agárrele el hocico a este cerdo y apriéteselo duro. Usted, hermano, que está bien bendecido, porque esa vez el pastor Antonio estaba bien bendecido, agárrele las patas. Cree que se dejaba agarrar las patas. Y me acuerdo que decía, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y dijo el hermano pastor Antonio, esto está duro, oye, si actúe. Así se agarra, mírele. ¡Pum! Le di vuelta. Sintió el ácido la bruja. Y dijo, me estás quemando, cállate, Satanás. Porque aquí hoy el rey que te venció en la cruz te ha venido a vencer y a echarte fuera de esta casa. Esa mujer de la hermana, 18 años la había tenido esclava. Y el problema es que el evangelio que hemos abrazado mucho es un evangelio pagano. El evangelio que hemos recibido de Cristo de casi 3000 años atrás no es pagano, es santo, es santo, es santo, y Él te ha ungido para que veamos siempre su gloria, porque en su nombre seremos más que vencedores. Esa mujer que se convierte en cerdo en Guatemala se quedó liberada para la gloria de Dios. Y mi respeto para la pastora Araceli. En esa época no era pastora ni su servidor, éramos simplemente ayudantes de ese ministerio. Y decía en la visión, abran ahí porque ahí está un muñeco, abren ahí porque aquí está otro, escarben aquí, ahí fue lo pesado. Quizás lo que escarbaron fue de aquí hasta la pared y no salía nada. Y decían, no hay nada, sigue escarbando, porque si Dios ya reveló, ahí saldrá la victoria para esta familia. No, hombre, hermano, se alcanzaron de escarbar. Cuando de repente dijo mi esposa, ustedes ya no tienen fuerza, dijo, pero ya van a ver, solo voy a poner el pie, dijo, ya van a ver qué va a brincar a la superficie, dijo. Tenía la muñeca en figura de la hembra, de su hija y de la mamá. Oiga, cuando sale a la superficie, la que se había convertido en cerda, la bruja, se quedó como muerta, convertida en mujer. Por si usted sabe que practica la santería, brujería, hechicería, gorrería, etcétera, usted sabe que con los verdaderos siervos de Dios, ustedes están bendecidos. Porque Dios es un Dios que respalda y que apoya al llamado que hace a sus siervos y a sus siervas. Entonces, a mí los brujos me hacen los mandados en Cristo. Yo no les tengo miedo. Quiero poner a una que antes era bruja aquí, pero ya veo que los ojitos le hacen. Gloria a Dios, aleluya. ¿Te pongo o no te pongo de ejemplo?
Sí, va. Su esposo era santero de misa negra, hermano. Por si usted, el que saludamos aquel día. Los brujos, oigan, cristianos que van a los consultorios de botánica, la mayoría son clínicas de santeros. Estos hijos del diablo usan la palabra de Dios, la Biblia, para decir: bienvenido, hermano, hermana, a buen lugar ha venido. Váyanse al diablo y arrepiéntanse. Porque Isaías tenía la palabra infalible de Dios, la Santa Biblia. La tenía a vivir por haber retemanchada, hermano. Porque ellos saben que esta palabra es la de Dios. Claro, cuando Dios liberta, liberta. Yo he visto la mano de Dios en esta mujer y en su marido. Lo que pasa es que no somos agradecidos. Pero cuando Dios liberta a alguien, lo hace perfecto. Entonces, ¿Dios qué hizo? He elegido, he llamado y los he separado para mí. Como iglesia, hermanos, todos no nos contaminemos. No le fallemos a Dios. Son tiempos cruciales. Son tiempos finales donde Satanás está tirando sus últimos cartuchos. Porque él ya sabe que ya no puede hacer nada con nosotros. Él ya sabe que nuestra redención se aproxima. Él ya sabe que nuestra redención está a las puertas, porque el Señor viene a levantar a los que Él separó del mundo a su luz de gloria. Esa es la victoria que usted y yo estamos esperando. ¿Sí o no? Ya vamos a terminar. Faltan 4 páginas nada más. Usted y yo somos en las manos de Dios instrumentos útiles. Esa hermana Lucía se llamaba, la de Guatemala. Yo no le entendía esa palabra, pues, porque para mí era nuevo. Hermano Canche, por favor, no se vaya, hijo. Hermano Canche, quédese, por favor. Pero la palabra canche en Guatemala es blanco. Por eso que Dios me hizo americaniche. Y no comprendéis, speak English, nothing. Pero no soy americano, pero sí soy hijo del Altísimo, y mi moral está en la gloria del Padre. Usted puede ser moreno, pero es comprado y limpiado con la sangre de Cristo. ¿Puede hablar inglés o no? No se avergüence, usted tiene el mejor idioma, que es el idioma celestial que le dice la iglesia del Señor: bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Padre y bienvenido Hijo. Ese es el mejor idioma, que en el cielo un solo lenguaje y una sola adoración. Ahí no va a existir Alex. Yo iba a mencionar a otro, yo iba a mencionar a las Campos, pero usted mencionaba al Esturco, o Turbo o Turco. Allá no van a existir ni punky ni nada, que bachata, que reggaetón, no, allá un solo. ¿Sabe cuál va a ser la adoración allá? ¿Saben cuál va a ser la adoración allá? Ese, hay que nothing. Y Dios, o se ordenan o los ordeno yo. Iba a decir: yo mejor lo voy a ordenar yo, porque ustedes van a estar. Es porque le van a querer cantar bachata, que merengue, que tigre, que tunde, nothing, nada. Van a decir: grande y maravillosas son tus obras. Iba a decir al Esturco. Esa no le he cantado yo, sí, es que son más impíos que cristianos, pues. Y va a decir: y Señor Dios todo, pero Señor, yo no sé de eso, así punky. Pues hoy lo vas a aprender, porque aquí una sola lengua, un solo adorar y un solo exaltar. ¡Alabado sea Dios! Ahí no van a ver ni los torcidos, nada. Solo
Gracias a Dios que no hay talento. Alabado sea Dios. Busque Tito para ir terminando. Vamos a dejar en capítulos, ¿sí o no? Está bonito. Lo que yo le cuento no es mentira, no es fábula, hermano. Yo y la pastora lo hemos vivido. Pero lo lindo es que hemos visto el respaldo y la gloria prometida de Dios. Eso es lo lindo. En este país hemos visto lesbianas convertidas a Cristo, homosexuales convertidas a Cristo, brujos convertidos a Cristo. En este país, por eso es que me llevan ansia estos perversos. Pero mientras papá esté conmigo, se equivocaron transeros. Arrepiéntanse mejor. Ya lo tienen. Aguardando, oiga, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, oiga qué lindo, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No está hablando de la carne, está hablando de su reino. El buen creyente, el que ha sido separado para él de este mundo, es celoso. No cualquier cosa se lo traga ni lo cree. No, el verdadero creyente es celoso. Dijo, no, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pero hermano, una probadita, esa probadita te contaminó. Por eso es que el buen creyente, que ha sido redimido, ese no se deja engañar. A mí me han dicho, hermano, ¿y por qué no cambia la forma de adorar? Metamos esto, metamos lo otro. No, le digo, el que se quiera quedar, que se quede, y el que se quiera ir, bye. Ahí nos vemos en el cielo, si es que llega, rebelde. Y porque los rebeldes no van a entrar al cielo. Solo los nacidos, los redimidos y los fieles y obedientes. ¡Qué fuerte el amén! Ahora que vemos, dice este ejemplo, oiga, que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, nuestras vidas, oiga, nuestras vidas deben ser consagradas al servicio de Dios. Lo que usted y yo hacemos, métaselo aquí y aquí. Si tiene una mente, lo voy a hacer para que no me digan nada, para que me vean que estoy trabajando en su iglesia, en su obra. Si usted lo hace así, no lo haga, porque esa clase de servicio no es agradable a Dios. Digamos que los que hemos entendido que Dios nos separó para propiedad de Él, lo hacemos todo, y lo hacemos no para que el hermano y la hermana me aplaudan, no, lo hago porque yo estoy agradecido, lo hago porque he entendido que el Señor se entregó todo por amor. Si Él lo hizo por amor a mí, yo lo voy a hacer por amor a su nombre. Todo lo que usted haga, lo que sea, por muy sencillo o por muy difícil, hágalo por amor a Él. ¿Verdad que está lindo el estudio? Vamos a quedar en esta etapa, pero quiero que busque por favor Hebreos 9:14. Esa es la última porción y nos quedamos para la segunda parte de este hermoso tema: vidas consagradas para Dios. Usted anhela ser consagrado cada día. Luche, esfuércese, persevere. Si sus hijos no quieren, usted siga. Si su marido no quiere, usted siga. Si su mujer no quiere, usted siga. Porque no lo hacemos para que se sienta bien no, lo hago porque Él me ha elegido, me ha llamado. Amén. Ya lo tiene. Léalo el pueblo todo a una sola voz, por favor. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará la conciencia de todas las cosas, para que serváis al Dios vivo.
¿A dónde aparece el llamado? En la parte final. Para que sirváis. Usted, hermana servidora, hermano servidor, no lo hace para mí, ni para la pastora, ni para el servidor, ni el diácono, ni el anciano que llama para pastor. Te lo hace para. Usted ya lo hace para agradar a Dios. Él dice que nos sacó de qué. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno. Oiga, ¿qué es lo que está en usted, en mí? Algo eterno. Hermano, ¿y será que mi hija puede andar con el compañero de trabajo si no es creyente? Corintios dice que qué comunión hay. Pero es que a ella le gusta, también a usted, viejita pícara. Porque usted también está intercediendo. Ay, pero es que ya la va a dejar entrar. Porque quiere, si aquí no hay tantos guapos y guapuras, pues. Como aquel Jorge, el guitarrista, que dice que nadie le llega una vez vacío. Tan horrible que es el bandido. Ay, es que ahí no hay mujeres que llenen. Calmate, bobilario. A su nombre. Puede imaginar que tartamudo es y todavía. Estos pájaros quieren matar al escopetero. Entonces, pero pastor, ore por mí. Yo puedo orar y puedo imaginar que Dios le... Eso no es para ti. Ay, eso no es de Dios, me voy mejor. Pues váyase. Y porque hay gente que, porque quieren oír lo que ellos quieren. Y dije yo, eso no es para ti. Pero allá me dijeron que sí, pues váyase para donde le mintieron. Porque ¿qué crees? Un ejemplo, ¿qué crees tú para tu hija? ¿Un hombre del mundo o un hombre de Dios? ¿Que tenga billete o que no tenga billete? ¿Sabe por qué, hermano? La mujer de Dios va a buscar un hombre de Dios, tenga o no tenga, porque lo que él tiene en la presencia de Dios, eso basta. Ay, no, pero es que mi hija no se puede comparar con este pelagato. ¿Y usted qué? Tigresa. Bendito Dios, le alabas. Le alabas. Bendito Dios, yo me gozo. Me alegro con la palabra que Dios nos da, la exhortación para que no caigamos en desobediencia. Para eso es que Dios nos exhorta, para que no caigamos en desobediencia. Yo la quería hacer. Tragan. Entonces, hermanos, ¿ha entendido para qué Dios nos ha separado? Hermano, ¿usted ha entendido para qué Dios le ha separado? Para que ustedes sean princesas. Ustedes no son cualquier mujer, para que cualquiera las vaya a manosear. Y ustedes, varones, no son cualquier hombre, son príncipes, para que no cualquiera también las manosee, hermano. Entonces, valórense y valoren lo que Dios ha puesto en ustedes. Oramos. Soberano Dios, gracias. Dígaselo, pueblo, juntamente conmigo, gracias por tu palabra, por tu exhortación, por tu consuelo. Porque hoy entendemos que hemos sido llamados a vivir unas vidas consagradas para ti, separados de esta contaminación, de este mundo perverso y depravado, pero que con tu presencia y tu ayuda en nosotros podemos desarrollar, cumplir y caminar en paz en esta tierra. Señor, que este pueblo presente y ausente a través de las redes sociales pueda asimilar, entender y poner por práctica tu palabra que nos envías cada noche. Llévese desde ya la honra, llévese desde ya la gloria. Señor, guárdanos de la caída, guárdanos de la tentación, guárdanos de cualquier oferta que el enemigo nos quiera hacer. A usted por siempre sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Le puede decir eso usted? Dígaselo, por favor. Sí, sí, sí. Amén. Y la iglesia dice: bendiciones.